Chicas, chicos, conspirapollas y demás mugre. Estoy un poco hasta el orto de que la gente utilice términos sin tener ni idea de lo que significan. Anarcocapitalista, neoconservador, liberal, neoliberal, socialdemócrata, socialista, comunista, anarquista. Descubridlos por vosotros mismos en vez de poneos la venda y que se os caiga la baba aplaudiendo con las orejas a cualquier imbécil que os quiera adoctrinar. Estoy harto de tanta teoría, de tanto mantra, de tanto dogma infalible, de oír cantos de sirena y de soñar con la ficción. Solo hay algo que rescato de las utopías. Es la parte racional que nos haga pensar a la hora de adaptar esos sueños a la realidad. Porque somos imperfectos, ¿verdad que sí? Pues teniendo en cuenta eso, hoy os voy a plantear algunas soluciones reales que a pocos os gustarán. Más que nada porque chocarán tanto con vuestra ideología como con la mía. Y es que pasa una cosa, hace ya bastante tiempo que estoy leyendo ciento y su madre de economía, que me he visto cientos de vídeos y que he reflexionado durante muchas horas. Porque yo también estoy hasta la olla de pontífices diciéndote lo mismo todos los putos días. Qué cabrones los ladrones, qué mierdas los del gobierno, qué corruptos son los políticos, el machaca y machaca sobre lo que ya estamos hartos de saber. Y ya vale, ¿eh? Yo creo que ya vale. Que paréis ya de haceros pajas, porque esto parece una orgía, pretendiendo más autocomplacencia que otra cosa, más o menos como el cerdo que es feliz revolcándose en su propia mierda. Esta gente aburre y mucho. No hago más que ver páginas en redes sociales en donde todo el mundo descarga su ira alegremente, se caga en esto y en aquello, por no hablar de otras en donde su administrador va en plan Mesías iluminado, predicando para la parroquia y diciendo lo que el público quiere oír. Porque el discurso político es atractivo, ya sabéis, esa búsqueda de una aceptación y el aplauso facilón, psicoanalizando al mismo tiempo a todos en búsqueda de tocar sus puntos sensibles, inventándose palabras y paridas como esta. El heteropatriarcado como denuncia del anarcofeminismo hacia la mercantilización de lo sexo afectivo. Un día de estos me va a explotar la cabeza, porque estos aburren incluso más que los primeros. Porque yo siempre he pensado que el lenguaje lo crea el pueblo de forma natural, como ha hecho siempre, y no a base de ingeniería política, con el fin de adoctrinar mentes. No puedo decir lo mismo del discurso técnico, el discurso realista, posibilista, aquel que resulta del esfuerzo que supone investigar, observar y analizar esa realidad para ofrecer soluciones que nos hagan salir de esta jodida crisis. Ser un bocachancla supone menos esfuerzo porque es más fácil soltar el truño, tirar de la cadena y hasta el próximo apretón de tripas. Os voy a contar una cosa. Hace años cuando trabajaba de administrativo, una de las primeras lecciones que aprendí fue esta. Si no sabes cómo solucionar un problema, recurre al archivo, porque alguien tuvo en su día ese mismo problema. Copia del mejor expediente e intenta ser objetivo en la solución, aunque te duela. Así que al grano y aunque pique, pero sin rascar mucho porque ya sabéis que ese grano acaba picando más. ¿Cuál es entonces la realidad? Tenemos una deuda de casi 500.000 millones de euros. Las cerca de 7.200 empresas que cotizan aquí tienen unos beneficios de 23.000 millones. La sanidad nos cuesta 11.000 millones. La educación ni se sabe porque con los cojonazos de los gobernantes mantenemos 17 modelos. Y el sistema de pensiones está en la UCI. Los partidos políticos tienen deudas, excepto uno. Los sindicatos tienen deudas. La sanidad, la educación, las pensiones tienen una situación hoy en día de quiebra técnica. ¿De verdad estos partidos morosos serán capaces de gestionar un país cuando no son capaces ni de sanear sus propias cuentas? Pues tienes que pasmarte, macho, porque hay gente que sigue creyendo en ellos. Y no creo estar diciendo nada nuevo. Si alguno de vosotros arrastrase la ínfima parte de esa deuda, el Estado os vestiría con pijama de rayas. Porque a los partidos políticos las entidades financieras se las condonan o se las aplazan. ¿Nunca lo habéis pensado? Seguro que sí, sea cual sea vuestra ideología. Porque muchos de los que votan estos partidos, cuando se les recuerda todo esto, miran hacia otro lado. El asunto es que los entes públicos son deficitarios y España hoy en día arrastra una tasa de paro media del 18% en los últimos 30 años. Gobernase quien gobernase y fuese el tipo de administración la encargada de gestionarlos, local, provincial, autonómica o central. Creo que este es el gran problema de nuestra economía, ¿o no? Aquí viene la primera pregunta cruda. Si se hace una auditoría de toda esa deuda y aunque se recauden 40.000 millones, como dice Podemos, ¿será suficiente para pagarla? Segunda pregunta. ¿Algún político será capaz de hacerles pagar a las empresas más del 100% de sus beneficios? Tercera.
¿Hay que subir impuestos a los ricos? ¿Y qué se entiende por rico? ¿A Mancio Ortega comparado con Joaquín Sabina o a Joaquín Sabina comparado con un indigente? ¿A la familia Botín comparada con un diputado de Izquierda Unida? ¿A un diputado de Izquierda Unida comparado con una familia con bajos ingresos? ¿En dónde establecemos un límite? Cuarta, ¿hay que subir impuestos a los pobres? Y como en el caso anterior, ¿qué se entiende por pobre? Busquemos el problema. Para mí el problema está en quién o quiénes gestionan el Estado, porque tanto izquierda como derecha tienen ese mismo fin: controlarlo para decirnos cómo tenemos que pensar, decidir por nosotros y prometernos un paraíso en la tierra que nunca existió. ¿Sabéis cómo nacieron los estados? Los estados nacieron como asociaciones de bandidos que se apropiaban de un territorio, saqueando y sometiendo a sus gentes. De entre ellos, el más fuerte, el más ágil o el más inteligente fue coronado rey. Poco después, la cuestión divina afianzó su poder. Y hasta os voy a poner un ejemplo muy claro. La familia Grimaldi, en su origen, fueron piratas que se hicieron con esa roca y hasta hoy. Ese sesgo de controlar el Estado, sea quien sea, todavía pervive en su esencia. Y hoy es convertido en una burocracia temporal que se alterna en el poder según sea su visión política, personificada en un gobierno en el que individuos o grupos sociales de carne y hueso sirven a unos intereses particulares, con ayuda del corporativismo, que es la peor cara del capitalismo. Ninguno de esos gobiernos a lo largo de la historia se ha salido de esa norma, de beneficiar a los llamados grupos de interés. La principal diferencia entre los gobiernos prósperos frente a los miserables es el nivel de libertad que otorgan a sus ciudadanos. Se trata de libertad, ¿no? Que nadie te diga lo que tengas que hacer, que nadie, ni siquiera el Estado, te coaccione, que te deje elegir cómo planificar tu vida, tanto a ti como a los demás, que respete tu dignidad como persona y que te trate con igualdad ante la ley. Así que, como os decía al principio, ¿qué tal si copiamos de los mejores y estudiamos cómo hicieron otros países para salir de la crisis? ¿Quiénes son los que a día de hoy tienen mayor libertad, mayor justicia y un mercado más abierto? Los países nórdicos. Esos son hechos y resultados, no pajas mentales. ¿Y cómo lo hicieron dentro de cualquier imperfección que tiene cualquier sistema? Fórmula política: liberales y socialdemócratas trabajando juntos. A principios de los años 90, los países nórdicos tenían una situación de deuda pública muy parecida a la de España, por el enorme gasto social en comparación con lo que recaudaba el Estado a través de impuestos altos. La solución: bajar impuestos a la empresa y devaluar la moneda casi un 30%, como en el caso de Suecia, para atraer la inversión de capital extranjero y crear tejido industrial. Esa bajada de impuestos hizo acumular capital a las empresas, que invirtieron en innovación para así poder competir con más recursos, que se tradujeron en medio y largo plazo, y como es hoy, en subida de salarios y mayor calidad de vida, que permitió reducir la jornada laboral y dotar, entre otras cosas, de cheques sanitarios a quien no pudiera costearse una atención de calidad. Y también dejaron elegir a sus ciudadanos el sistema de pensión por jubilación. Y sí, lo pasaron muy mal durante muchos años. También entendieron que si al rico se le expropiaba, se pillaría un cabreo de tres pares de narices, haciendo más posible la salida de su empresa del país. Así que no tuvieron más remedio que ofertarle la gestión de muchas instituciones públicas, manteniendo el Estado la titularidad o parte de ella. Es decir, estos estados tuvieron que ir a buscar el dinero negociando con quien lo tenía. Tuvieron que abrir más su mercado para favorecer la libre competencia y reducir las tasas o aranceles tanto en importaciones como en exportaciones. Y así se pudo conseguir que el ciudadano también eligiera, ahora como consumidor, un mejor servicio con la mayor calidad sin que se vieran vulnerados sus derechos a la dignidad e igualdad ante la ley. Si volvemos a la cuestión política, las tres ideologías principales, la liberal, la conservadora y la socialdemócrata, llegaron a acuerdos, coaliciones, pactos y consensos para garantizar una estabilidad de gobierno. Y el Estado giró hacia una postura poco intervencionista y más de arbitraje entre las partes, entre la patronal y la sindical. Y os pongo otro ejemplo. En Suecia hoy gobierna un sindicalista socialdemócrata, en Dinamarca gobierna un liberal y en Finlandia un conservador. El primero de estos países ha logrado las 35 horas semanales de trabajo. El segundo ha logrado un mercado abierto con una tasa de paro que oscila entre el 5,8 y el 6,3. Y el tercero, la mejor educación del continente. Acordaos de que España en su mejor momento, que fue durante la burbuja inmobiliaria, tuvo el 8% de paro. Estos son hechos y resultados. Lo demás son milongas, teorías
y utopías. Así que, amiguitos, esta es la exposición que os acabo de hacer. Ahora vosotros tendréis que valorarla. ¿Hubo liberalismo? Sí. ¿Hubo socialdemocracia? Sí. ¿Hubo neoliberalismo? Sí. ¿Hubo socialismo? No. Me ciño a las definiciones de cada ideología. En estos países el ciudadano medio vive bien. Y eso es lo que a mí me interesa. Que me digan en mi país todos los partidos que harán algo parecido. Y no me importaría que esto me lo dijeran de una forma cruda. Que me dijeran, oye, durante 10 años lo vais a pasar fatal. Pero quien diga eso no sale elegido. No quiero que un político me venda ya fingidos entusiasmos, que si en esto, que si un par de años está solucionado, porque no es ni será así, y ellos lo saben. Esta ha sido la parte práctica, así que también os pido que rebatáis mis argumentos con práctica, no con lo que pudo ser y no fue. Ahora bien, si queréis una parte teórica, también tengo de eso. Porque lo que estoy viendo aquí es que hay mucho comunista predicando miseria, y que a todos se nos iguale por abajo, así como mucho anarcocapitalista diciendo que todos podemos hacernos ricos y vivir del copón. Pero como veis, una vez más, la realidad y la historia han dicho cosas muy diferentes. Y es curioso porque a todos estos pontífices, ya sea de extrema izquierda o ya sea de extrema derecha, te lo ves a uno trabajando en empresa privada y al segundo en la pública o en FAES. Queridos, si de algo vamos sobrados, es de predicadores en el desierto, quejólogos y todólogos con altas dosis de hipocresía. Eso sí, soluciones pocas y malas. Y otros os dirán así a la brava, vamos a nacionalizar los sectores estratégicos. Ya estamos teorizando sin asumir consecuencias. Y les vuelvo a preguntar, ¿con qué dinero nacionalizamos esos recursos? ¿Quién va a pagar las indemnizaciones por esa nacionalización? ¿Cómo lo vais a financiar teniendo en cuenta este agujero económico de 500.000 millones de euros anuales? Amiguitos, esto es lo que hay. Y vamos a dejar ya las cosas claras y sin eufemismos, porque cansan también. No hay término en el mundo más demonizado que capitalismo. ¿Qué entiendo yo o cómo me gustaría ese capitalismo? Ahorro para acumulación de capital, para emprender proyectos, proteger tu propiedad, innovar para generar riqueza, pagar salarios en condiciones y aumentar el bienestar. Consumo razonable e inversión para fomentar y mejorar los medios de producción que atraerán innovación y salarios decentes. Ayudar y facilitar el emprendimiento al que quiere montar su negocio sin la intervención de monopolios, tanto del Estado como de las corporaciones. Y eso sí, como dicen sus principios, privatizar beneficios y privatizar pérdidas. Las deudas siempre serán pagadas por los acreedores, no por los inocentes y los estafados. Porque creo que ya somos maduros, ya somos mayorcitos para arriesgar y decidir sobre nuestra vida, tanto como para votar en unas elecciones. Esa es mi idea de capitalismo, que no tiene nada que ver con un corporativismo o un monopolio otorgado por el gobierno, como ocurre con las patentes. Y hablando de patentes o privilegios que se otorgan a unos pocos y haciendo memoria, la patente en su origen se llamó Estatuto de Monopolio. Acordaos, tanto defensores de lo público como de lo privado, que el Estado es el que tiene poder para otorgar esa condición, así que cuidadito también a la hora de vincularlo con la izquierda o con la derecha. Porque es tan injusta la patente abusiva que el Estado da a una corporación como la expropiación de una propiedad privada que se hace de forma arbitraria y con compensación económica injusta. Ya sé, creo que a estas alturas del vídeo me habréis catalogado ya y me habéis etiquetado como facha, derechón, neoliberal y cosas así. Pero os quiero decir una cosa, yo no creo ni por un momento que Podemos, o la mal llamada extrema izquierda, convierta a España en Venezuela, porque están evolucionando hacia una socialdemocracia, y eso es bueno, esa postura es muy buena. Lo único que espero es que no disparen el gasto público, porque aumentaría todavía más la deuda, y al final la acabamos pagando todos. Yo lo que noto en ellos es que se están dando cuenta de que necesitan de la iniciativa privada, porque sus medios afines, sus canales de comunicación y sus plataformas lo son, porque el monopolio televisivo público hoy en día está en manos de corporativistas y clientelistas. El Partido Popular. Y tampoco me creo ni por un momento que ciertos personajes mal llamados liberales pretendan abolir el Estado y establecer una tiranía de mercado, porque hasta los pontífices del anarcocapitalismo como Miguel Anxo Bastos o Jesús Huerta de Soto viven de impartir sus clases magistrales en universidades públicas o cobrando de FAES. Yo aquí lo que veo es mucho lirili pero poco lerele. Las palabras se las lleva el viento, al contrario que los hechos, que permanecen, y al menos en nuestra memoria. De todos los modelos que hay en el mundo, mi preferido es el escandinavo. O por lo menos es el menos malo, según lo prefiráis. Y yo os digo, si vosotros tenéis otro mejor, tendréis que demostrarme que más o menos funciona. Soy libre pensador. Yo tengo libertad para opinar, criticar, valorar, equivocarme y cambiar de idea si la anterior no me convence.
Vale, y por hoy ya está bien. No me deis por esto, chicos. Chao.